Seguramente hemos escuchado muchas veces, tanto en el contexto de la espiritualidad como en el contexto de la física cuántica, que el observador es el responsable y es el que colapsa la realidad que vive. Es decir, que aparentemente el acto de observar es lo que genera aquello que voy a vivir, aquello que va a tener fisicalidad en mi mundo. ¿Pero qué es observar? Observar podríamos sintetizar y simplificar mucho para entenderlo de manera simple pero completa. Es tomar una idea que ya existe como probabilidad en ese mundo que llamamos el pensamiento divino o la gran conciencia o la creación ya terminada, eligiéndola, luego haciéndola atravesar por el mundo emocional que es propio de la conciencia del que observa, para impregnarla de realidad, para poder sentirla en el cuerpo. Aunque aún no esté manifestada, puedo sentirla y así darle crédito, darle veracidad. Entonces, de esa manera va a poder precipitarse en el mundo de las formas y voy a poder vivirla en esto que yo llamo realidad. De hecho, parece un proceso simple y lo es, porque lo hacemos a cada instante, todo el tiempo. El secreto y lo que tratamos de abordar desde el estudio profundo de uno mismo es poder hacerlo de manera consciente, poder elegir de manera consciente, poder sentir de manera consciente, para que luego pueda precipitar aquello que elegí y no otra cosa. Y normalmente estamos sometidos a alguna suerte porque hemos precipitado en nuestra vida, en nuestro mundo, muchas realidades que no queríamos vivir. Pero esto no quita que podamos tomar conciencia y hacerlo de manera consciente y que esto sea realmente un hábito. Y poder estar revisando la mayor parte del tiempo hasta que nos salga en automático la posibilidad de precipitar lo que queremos precipitar, porque lo que nos sale en automático en general es inconsciente. No estamos presentes en el acto de la creación, no estamos con la conciencia, sino que a partir de creencias o verdades que permitimos que permeen todo ese proceso, es que generamos la realidad y reconozcamos que prácticamente, si no estamos educados en esto, si no tenemos un orden, una disciplina, una forma de enfocarnos, no siempre precipitamos lo que queremos. Y a eso va un poco este encuentro, para que comprendamos la importancia de esto y entendamos que tenemos que hacer un hábito de la conciencia que es co-creadora y que es cómplice de la creación, porque es la única manera que la creación tiene para desplegarse. El pensamiento divino es luz simple, no tiene forma, no está formado de nada, y para poder diferenciar y para poder dar un molde a algo físico, necesitamos siempre de la conciencia del observador. Sin nosotros, este universo no existiría. Sé que es una idea difícil tal vez
de comprender en su totalidad, porque va al choque de lo que nosotros percibimos con los 5 sentidos. Básicamente porque hemos nacido y esto ya estaba. Entonces, ¿cómo puede ser de que yo sea cómplice de que exista la naturaleza, de que existan todas las cosas físicas y todas las situaciones que yo veo a mi alrededor y que dependan de mí? Si cuando yo nací, esto ya estaba. Entonces esa idea está más asentada que la otra. La otra idea, que el universo no existe sin mi observación, es compleja, pero es la idea. Es así como funciona. El hecho de haber dado veracidad a lo otro, a que ya estaba todo creado, hace que uno sienta que no tiene poder, que no tiene participación o que la participación es muy débil, hace que uno se sienta poco y hace que uno crea que depende de todo lo que ya está establecido, creado, de los aparentes otros, hace que uno sienta que depende de la voluntad de las otras personas, hace que uno sienta que depende de todo lo que ya estaba creado cuando aparecí en este plano y que tengo muy poca relevancia para poder modificarlo, para poder cambiarlo. Por lo tanto, toda lectura, todo estudio de que podemos moldear la realidad muchas veces queda en el plano de frases bonitas, ideas maravillosas, ideas superadoras, pero que no las puedo aterrizar a mi vida porque sigo anclada o anclado en esa creencia de que todo ya está hecho y de que yo tengo que atravesar lo que me toca. Por lo tanto, el poder mover esa creencia, al menos darle un espacio para poder experimentar lo contrario a eso, es importante. Y puedo empezar con pequeñas cosas, puedo hacer juegos en donde me dedico a ver cómo puedo moldear pequeñas realidades. Entonces, para que cada conciencia individual sea capaz de percibir conscientemente y de forma diferenciada una realidad en particular, es decir, dejar el mundo tal como lo veo para entrar en el mundo que elijo, que quiero ver, requiere de una conciencia que también observe al observador. Es decir, que para observar requerimos ser observados. Porque si es el observador lo que colapsa la realidad y yo soy parte de la realidad, seguramente estoy siendo observado. Ahora, ¿por qué o por quién estoy siendo observado? En última instancia, podemos inferir o deducir que debe existir una gran conciencia o un observador final, el cual conoce el infinito de posibilidades de todo lo observable, de igual manera que nuestra propia conciencia individual conoce una infinidad de posibilidades o estados posibles para mi propia vida. Por lo tanto, la realidad relativa, y uso esta palabra otra vez, ya la he usado otras veces, relativa es porque no es absoluta. Es decir, relativa quiere decir que yo puedo precipitar desde la elección y no que me tengo que someter a un absolutismo que ya existe. Entonces, todas las realidades que están colapsadas con forma de materia son relativas, es decir, son intercambiables con otras realidades. Por lo tanto, no es una cuestión de creación, porque ya está creada.
a pesar de que aún no pueda ser percibida, existe en la conciencia individual, porque la conciencia individual es parte de esa conciencia o observador final al que le llamamos creador. Y ahora voy a hablar brevemente de la propiedad holográfica del universo, porque tiene sentido en relación a lo que quiero compartir como fundamento de este encuentro. Y un holograma, por si alguien no lo sabe o no lo recuerda, es una imagen que contiene toda la información de la imagen completa. Por lo tanto, cada parte de la creación contiene la información de la creación completa. Por eso es que podemos acceder a esa información de manera completa. Si rompiéramos una fotografía, por ejemplo, en 5 partes, cada parte va a tener una porción de la imagen. Pero si pudiéramos romper un holograma en 5 partes, cada parte va a tener la imagen completa. Por eso decimos que este universo es holográfico. Ya sé que es otro concepto difícil de incorporar o de comprender, porque nuestros 5 sentidos no nos permiten percibir eso. Por lo tanto, si nuestro universo es holográfico, significa que en cada punto está contenida toda la información, y si ésta cambia en un punto, cambia también en todos los demás simultáneamente. Y esto nos puede llevar a conclusiones maravillosas. Pero ahora me voy a quedar con algunas ideas, entre las cuales está que justamente tenemos que entender, porque se habla mucho del adentro y el afuera, como es afuera es adentro, y eso da idea de que hubiera 2 partes. Y en realidad no existe una frontera entre el adentro y el afuera, sino que todo lo que nosotros vemos como externo es una extensión del ser interno, o sea, no hay una división, a pesar de que la percepción nos hace creer que sí hay una división. Por lo tanto, si existe un cambio en lo que llamamos, entre comillas, interior, de inmediato lo vamos a ver reflejado en lo que llamamos, entre comillas, exterior. En este sentido, es como funciona este holograma o esta matriz divina que nos permite percibir a partir del reflejo en nuestro cuerpo y en nuestro entorno lo que en verdad creemos ser. Entonces ahí es donde toma sentido esa frase, como es adentro es afuera, porque lo que estamos viendo en algo que parece estar afuera es un reflejo interno. Muchas veces queremos cambiar ese interior por imposición, y este es el punto, es el eje de este encuentro. Y esa imposición se llama, o bueno, es una palabra que voy a utilizar ahora para mencionarlo, decreto. Hubo una época que se puso muy de moda repetir como un loro afirmaciones sobre uno mismo, a lo que se le llama decreto. Afirmaciones o decretos. Y en realidad eso no funciona a priori, porque para que algo que está decretado tenga realmente tonos de realidad y se refleje en mi entorno, tiene que estar previamente
sentido e incorporado como verdad. Y no funciona al revés. No porque yo repita algo, ese algo lo voy a creer y lo voy a incorporar a mi ser interior. No funciona de esa manera, por lo tanto hay mucha frustración alrededor de eso, porque hay personas que llevan gran parte del día haciendo decretos y finalmente uno termina con un grado de agobio, con miedo porque tal día no pude hacer la cantidad de decretos que me había propuesto o que me habían sugerido. Y entonces, cuando una técnica me genera angustia, ansiedad, agobio o miedo, no funciona para mí o no la estoy utilizando con todo el valor que puede proporcionarme. Muchas veces al decretar lo que estamos haciendo sin querer, porque pensamos que es una técnica válida para poder mover creencias internas, estamos exaltando de alguna manera nuestro ego. Es decir, ¿en qué sentido? En que la realidad que percibo y observo, a partir de decretar algo que no creo en el fondo, está plagada de algún tipo de imposición, de exigencia, trae frustración, trae arrogancia muchas veces, trae envidia porque a veces decreto desde ese lugar. Y si estoy usando el decreto como un instrumento de exaltación de todo lo que mencioné antes, entonces lo único que tenemos que hacer para poder utilizar la palabra para crear o para ser co-creadores o para precipitar realidades es dejar paso al amor. Es decir, el decreto tiene que venir del amor, el decreto tiene que venir del sentir lo real, y el sentir lo real tiene que ver con energías de paz, de armonía, de benevolencia, de misericordia, de sabiduría. Porque la realidad que observaremos y percibamos va a reflejar justamente eso. Y entonces ahí el decreto tiene sentido. Y te voy a contar una historia que la voy a hacer breve, que es una historia bíblica, que en realidad es una interpretación de algunos pasajes de la Biblia. A ese ser que le llamamos Adán, que además la palabra Adán en hebreo quiere decir tanto ser humano como humanidad, es la misma palabra, entonces, haciendo un paréntesis, alude a la unidad, alude al somos uno. Ese personaje, Adán, no es alguien que apareció de repente en la tierra, sino que es producto de la evolución. Podemos tal vez aceptar que venimos de los primates y que hubo un punto de inflexión entre el último mono y el primer ser humano, cuando evolutivamente apareció el neocórtex en el cerebro, que es lo que nos permite tener conectividad, empatía con el entorno y con el otro. Es decir, es cuando apareció la conciencia de ser que entiende que es parte de todo lo que es. Es decir, que comprende que contiene toda la creación como un punto del gran holograma y que comprende que el aparente otro también es parte de ese mismo punto. Se dice que Adán, es decir, este primer hombre, empezó a ponerle nombre a las cosas
empezó a nombrar a cada cosa que veía en la naturaleza, en su aparente exterior, y que el nombre que le puso denotaba la esencia. No era un nombre al azar, no era una combinación de letras, sino que era la esencia de aquello que estaba observando. Por lo tanto, tenía conexión con aquello. Y una vez que algo es nombrado, es calificado y etiquetado, y entonces va a contener todas las cualidades de ese nombre, todo lo que ese nombre implica. Por lo tanto, lo que él hizo no es decretar desde la imposición o desde un ego de yo voy a nombrar para que así sea, sino que conectó con la esencia de las cosas, y para conectar con la esencia de las cosas el canal es el amor, porque cualquier otra forma de conexión, utilizo la palabra nombrar porque me resulta más amable que decretar, porque decretar conlleva esa impronta de la imposición de algo que no es verdad, pero que le quiero imponer una verdad. Nombrar es siempre desde la esencia, es siempre desde la percepción del amor. Por lo tanto, yo no puedo decretar algo que no siento desde el amor infinito que soy, de mí hacia mí. Y por lo tanto tampoco puedo decretar algo hacia los demás que yo no siento desde el amor, desde la misericordia. El decreto o el nombre, que es la palabra que más me gusta, tiene que tener las mismas características que tiene el sistema de la creación. El sistema de la creación, lo hemos mencionado muchas veces, implica la idea original pura, luz, materia prima, luego una conciencia, que recién ahí aparece la conciencia individual, ahí aparece Adán a nombrar. Toma esa idea y le pone emoción, toma su esencia, la impregna de amor, la nombra desde ese lugar. Entonces ahí es donde es atravesada por las emociones y los sentires, y luego finalmente queda formado y etiquetado y aparece para ser percibido como reflejo de ese trabajo previo interno. Por lo tanto, ojo con los decretos y afirmaciones que no vienen de adentro, sin nombrar desde la esencia del amor, y no hace falta estar todo el día repitiendo frases como una imposición, como una exaltación del ego para ver si convenzo a mi ego de que soy eso, sino desde el ser, desde el amor, desde el sentir, y con que una sola vez yo pueda conectar con eso, con una sola vez que yo lo pueda sentir propio, con una sola vez que yo pueda nombrar y sentir que soy eso, es suficiente, porque el holograma, la matriz divina, el campo cuántico, el creador, es sabiduría. No necesita que yo le esté repitiendo. No imagino a ese Adán nombrando cada cosa muchas veces para no olvidarse o para reafirmar, sino que imagino a ese Adán sintiendo y pudiendo percibir la esencia, y entonces ahí nombrar. Y nosotros somos ese Adán porque nosotros somos uno, y desde el momento que apareció el neocórtex en la evolución, y desde el momento que sentimos conectividad y empatía, es desde ese momento donde podemos expresar la sabiduría y el entendimiento para construir conocimiento y poder utilizarlo a nuestro favor.
Nunca dejamos de ser ese Adán, somos ese Adán. Somos ese Adán que da forma y nombre a la realidad que ve. Pasa que nos hemos olvidado. Y también pasa que nos hemos olvidado que somos uno solo, que somos parte de la matriz divina, del pensamiento divino y que contiene la información del todo. Por lo tanto, podemos acceder a toda esa información. Nos hemos olvidado que no nos tenemos que resignar a lo que ya estaba, sino que puedo cambiar cualquier realidad porque todas las realidades son relativas. La única realidad absoluta es el ser que soy, porque también hay una definición muy bonita para poder tenerla siempre presente. Lo que es verdad, lo que es verdaderamente real, es aquello que es, fue y será. Es decir, lo que no se puede extinguir, lo que no tiene principio, lo que no tiene fin. Esa es la realidad absoluta. Y es inmaterial, y es lo que realmente somos. La expresión de nuestro cuerpo, la expresión de nuestro entorno es un reflejo de eso. Por lo tanto, podemos cambiar todo lo que es materia. Es solo materia. Y de hecho, eso que llamamos materia tiene un 1% de densidad. El otro 99% es vacío. ¿Y qué hay en ese vacío? No está tan vacío. Ahí está la matriz divina, ahí está el pensamiento, ahí está la creación. No está afuera, no está lejos, no está en otra parte, no existe arriba, como también hemos tomado como arquetipo, ¿verdad? Que lo sutil está arriba y que lo denso está abajo. Son formas de hablar, pero las hemos incorporado a un punto que parece ser que está tan arriba que yo no tengo acceso. No, está adentro, porque no existe más nada que yo, que el ser que soy, que el ser que somos. Hasta aquí este encuentro de hoy, como siempre. Muchas, pero muchas gracias por estar, por escucharme, por acompañarme y como siempre les digo, me gusta leerlos en los comentarios.